Che, y cada uno tiene su computadora, mirá vos qué nivel. Sí, en realidad sí. Estoy usando la de ella y ella la mía porque la mía está un poco lenta y se trababa mucho. Hicimos una prueba hoy a la tarde y no la hice venir para eso. Funciona mejor así, dice. Bueno, Bueno, Cari, si querés presentarlo a Manuel y así arranca. Bueno, hoy se va a comunicar el doctor Torres. Él es cirujano general, se formó en el Sanatorio Güemes y nos va a hablar un poquito sobre optimización perioperatoria siguiendo los lineamientos del ERAS. hola, bueno, ¿cómo están? Damos inicio a la charla. Antes de empezar, discúlpame Manuel, fíjate Sí. ahí en participantes que tendrás algunos en sala de espera, si les podés ir poniendo admitir, Ok. abajo, admitir todo y listo, ya van entrando, si ves que aparece el cartel. Sí, pero... Antes... espera, Sofía Ortiz, ahí está. Eso es listo, bárbaro. Ahora Perfecto. sí, seguí tranquilo. Muy bien. Bueno, Cani me habló de la posibilidad de exponer este tema que me parece muy importante, un tema no tan actual, pero que se actualiza muy rápidamente y si uno busca publicaciones que hablen de optimización, la verdad que diariamente aparecen varias nuevas. Por ejemplo, ayer entré y encontré un trabajo de optimización en cirugía de columna, justo de la Sociedad de Eras, pero de Sociedad de Eras o no, es una rama que por suerte se está adaptando bien a la cirugía general, y más en nuestro país. Bueno, con operar bien ya no alcanza, como se ve en la foto, más allá de las destrezas del cirujano y de su habilidad y la técnica quirúrgica, hoy en día cuando hablamos de protocolos de optimización, hablamos de una pérdida de protagonismo del cirujano, ¿sí? Adquieren un rol muy importante otros personajes. Por ejemplo, los enfermeros, ¿sí? Los kinesiólogos, los nutricionistas, el anestesiólogo. El anestesiólogo en el procedimiento quirúrgico en sí. Un poco se cambian los roles. El cirujano muchas veces también indica al anestesiólogo sobre, por ejemplo, la fluidoterapia en el intraoperatorio. Bueno, ¿qué son los sistemas de optimización? ¿Hay buen audio? ¿Sí? Bueno, Sí, los protocolos, sí, los sistemas de optimización perioperatoria son protocolos, ¿sí? Son guías a seguir que tienden a buscar homogeneidad en la práctica, ¿sí? Achicando la brecha entre la práctica actual y la práctica real. Son protocolos que se basan en evidencia científica, categorizados por niveles de evidencia y grado de recomendación, ¿sí? Y buscan, como dije, estandarizar, ¿sí? Que todos hagamos lo mismo, mejorando los resultados, y el fin de toda la optimización es reducir los costos de salud. Reducir los costos de salud directa e indirectamente. Directamente, un paciente está internado una semana en vez de un mes, se reducen los costos porque se usa menos medicación, hay menos costos en la cama, e indirectamente porque un paciente en edad de trabajar no se ausenta del trabajo tanto tiempo. El objetivo es reducir el estrés fisiológico de la cirugía y la disfunción orgánica. Y se vale de herramientas como la investigación, la educación, y todo esto no sirve de nada si no auditamos nuestros propios resultados, ¿sí? Para ver si hay que modificar conductas o seguimos haciendo las que nos dan buenos resultados. De la mano todo, por supuesto, de un equipo multidisciplinario. Bueno, hay muchas entidades actualmente, ¿sí? Que se dedican a optimizar el perioperatorio. Por ejemplo, vemos la Sociedad de Eras, que es la más difundida, un poco pionera,
con sus capítulos en el Reino Unido. El proyecto Acerto cobró mucha popularidad en los últimos años en Brasil, el Acer también en Estados Unidos y el EFCOM en Europa. Bueno, lo que buscan es crear consensos para manejar el pre, el intra y el postoperatorio, y disminuir, como dije, la brecha entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. Bueno, yo me enteré de que existía la optimización perioperatoria, ahí está, el 17 de octubre del 2016, en donde por suerte pude conocer al profesor Lundquist, que fue a dar un simposio al Sanatorio Güemes, lo llevó Adrián Álvarez. Bueno, Lundquist es el presidente de ERAS, y Adrián Álvarez, que es un argentino cirujano y anestesiólogo, pero practica la anestesiología, es el vicepresidente de ERAS a nivel mundial. Él se dedicó mucho tiempo a optimizar el preoperatorio de cirugía de la obesidad, y hoy en día, bueno, lidera, diría que en Latinoamérica, toda la optimización perioperatoria. Bueno, ellos dos fueron un poco lo que empezaron con ERAS, ¿sí? Oli Lundquist, que principalmente hacía cirugía colorectal, e investigó mucho los cambios neurohumorales y metabólicos de un paciente que se somete a una cirugía. Y Ken Fearn, lamentablemente fallecido, es un cirujano oncólogo que se dedicó a estudiar la caquexia o los trastornos nutricionales de un paciente sometido a una cirugía. Juntos se encontraron en 2001 en un congreso en Londres de nutrición, y bueno, se pusieron de acuerdo y crearon el ERAS Study Group, que un poquito más tarde hizo su primer simposio. Después fueron escribiendo y publicando los protocolos para cirugía colónica rectal. Hoy en día son más de 30 protocolos para cirugía de columna, para cirugía esófago-gástrica, hepatobiliopancreática, reemplazos de cabeza y cuello, colgajos y cirugías mayores de cabeza y cuello. Más adelante se estableció como una sociedad sin fines de lucro, porque si bien la sociedad de ERAS, si uno quiere instalar el software en su institución de salud, tiene un precio, es un precio que es meramente para mantener la rueda, ¿sí? Para que vengan los de mantenimiento a instalar el sistema en el sanatorio, para mantener la página web, etc. Bueno, y el primer programa se ejecutó en el 2010, ya hace 10 años, en Suecia. Bueno, en Argentina no nos quedamos atrás, ¿sí? Fuimos bastante pioneros en optimizar el perioperatorio. Para finales de los 80, Ferraina, Merelo y Danguise ya publicaban y llevaban a cabo prácticas dirigidas a que el paciente tenga un mejor postoperatorio. Lamentablemente se discontinuó esta práctica, y recién hace 3 años se creó en la Asociación Argentina de Cirugía la Comisión de Optimización Perioperatoria, con el doctor Víctor Serafini, cirujano, bueno, Adrián Álvarez, el vicepresidente de ERAS a nivel mundial, y coordinador por parte de anestesiológica en Argentina, Gustavo Marioli, que es un médico clínico, que prácticamente se dedica a la internación, él es del Sanatorio Güemes, se dedica a la optimización desde la parte clínica del perioperatorio, y Gabriela Sánchez, que es la enfermera del Hospital Italiano, que es la que coordina, y ella es la que da las charlas, por eso decía el cambio de protagonismo. Hace 2 años, el equipo de ERAS vino a dar una charla a Cipoletti, y prácticamente la charla la dirigió Gabriela, ¿sí? Y ella es la que está encargada del counseling o de las consultas preoperatorias de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía en el Hospital Italiano. Bueno, nos valemos de estrategias preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Pero como ya habíamos dicho, sin auditar nuestros resultados, de esto nada sirve. Bueno, para diferenciar un poco conceptos, optimización del perioperatorio es muy distinta de los protocolos Fast Track. Los protocolos Fast Track principalmente buscan una corta estadía, ¿sí? Y sacrifican muchas veces la calidad de atención o la morbimortalidad. Por lo que los protocolos Fast Track no son lo mismo que la optimización perioperatoria. ¿Por qué? Porque hay mucha readmisión. Al principio, cuando empezaron los protocolos Fast Track para cirugía ambulatoria, por ejemplo, para la colecistectomía, para la arnioplastía, se involucraban muchos pacientes en el protocolo y muchos se readmitían. Por lo que la optimización es eficaz y segura, porque más allá de acortar la estadía, disminuyendo el hilio postoperatorio, favoreciendo una deambulación precoz, ¿sí? Mejorando el dolor,
y en las escalas de satisfacción del paciente, también mejorando los números, disminuye o iguala la readmisión hospitalaria, ¿sí? Siendo, por supuesto, segura, ¿sí? Está igualando la mortalidad o disminuyéndola con las prácticas convencionales. Los protocolos se basan en la evidencia, ¿sí? Como habíamos hablado, se basa en el sistema GRADE, ¿sí? El sistema, lo voy a nombrar más adelante, pero el sistema GRADE nivela el nivel de evidencia en alto, bajo o muy bajo, y lo combina con el grado de recomendación, ¿sí? Que incluye otras cosas más allá del nivel de evidencia, como por ejemplo la facilidad de aplicación o la aceptación por parte del paciente. Bueno, esta es la página, si uno entra a la página de ERAS, este es el portal de inicio, encuentra todas las guías de recomendaciones de las diferentes especialidades, ¿sí? Guía de recomendación para esofagiectomía, gastrectomía, duodenopancreatectomía, cirugía colorectal, colónica y rectal separado programada. Son varias las guías y son gratis para descargar. Y se van actualizando de acuerdo a los nuevos protocolos. En cirugía específicamente colónica y rectal, ¿sí? La primera guía fue de 2010, se actualizó 3 años después, y en el 2018 fue la última actualización. Van saliendo trabajos nuevos que actualizan específicamente cada sección. Por ejemplo, nutrición en el perioperatorio, manejo kinesiológico, manejo pulmonar, etc. Bueno. El nivel, como habíamos hablado del grade, el nivel de evidencia más el grado de recomendación, ¿sí? Los grados de recomendación no solo se basan en el nivel de evidencia, sino también en el balance de riesgo-beneficio, en los costos y en preferencias del paciente y profesional. Bien. Bueno. Bueno, esto es detalladamente los niveles de evidencia y su grado de recomendación, no va al caso, pero bueno, quedan por si alguno después los quiere leer. Bueno, y las guías de recomendación en cirugía abdominal mayor, que un poco compendia la cirugía colorectal, la esofagástrica y principalmente cirugía del tubo digestivo. Este es un panfleto que habíamos hecho para empezar a movilizar, primero en el Sanatorio Güemes, después en la Clínica Roca, o en el Hospital de Roca, para que la gente se empiece a familiarizar con los conceptos de optimización. ¿Sí? Y resumen un poco los títulos de las cosas que vamos a hablar rápidamente hoy. En el preoperatorio, educar al paciente o counseling, que principalmente es explicarle bien lo que se le va a hacer al paciente, para que llegue menos ansioso y menos temeroso. Evitar el ayuno prolongado, disminuir el impacto de la preparación mecánica del colon, y evitar premedicación anestésica de vida media larga, para evitar que la recuperación sea más lenta. Del acto quirúrgico en sí, la laparoscopía, para evitar incisiones grandes que aumenten el trauma parietal y la respuesta al estrés. La analgesia multimodal, bueno, la vamos a hablar en detalle. La fluidoterapia, ¿sí? Que creo que es para mí el ítem más importante de la optimización. La verdad que ahí vamos a tener que trabajar muy de la mano con los anestesiólogos. Bueno, usar drogas anestésicas de metabolismo rápido, evitar la hipotermia, ¿sí? Tratar de minimizar el uso de drenajes y sondas, y una vez hecho el acto quirúrgico, alimentar, mover el paciente rápido, ¿sí? Para esto es fundamental que los dos pasos anteriores hayan sido llevados a cabo de la manera correcta. Bueno, vamos a empezar. El counseling o la información al paciente. Cuando Gabriela da la charla de ERAS, la da para el público general, no solo para enfermeros, ella es la que coordina en el italiano las charlas, ¿sí? Y las charlas preoperatorias no solo las da el cirujano, nosotros estamos muy acostumbrados a que viene un paciente, le hacemos el prequirúrgico, le explicamos cuál va a ser la cirugía, muchas veces rápido, porque tenemos muchos pacientes más. Y eso no es lo recomendado, ¿sí? La consulta preoperatoria debe ser con el cirujano, con el anestesiólogo y con el enfermero, que debería estar después en la sala acompañando al paciente, ¿sí? Esto le da al paciente una sensación de tranquilidad, ¿sí? Disminuye la ansiedad y el miedo, y si bien el nivel de evidencia es bajo, ¿sí? Mejora la cicatrización y la recuperación. El grado de recomendación es fuerte, porque realmente son prácticas que no generan costo, no es una droga oncológica de $120.000. Bueno,
El condicionamiento físico, el cese de alcohol y de tabaco también demostraron ser prácticas que mejoran y disminuyen la mortalidad de los pacientes, principalmente la morbilidad de heridas, ¿sí? Y disminuyen muchas veces también, no retrasan el ingreso hospitalario, ¿sí? Por ejemplo, el condicionamiento físico de un paciente que está desnutrido, ¿sí? Que está adelgazado, que está caquéctico o sarcopénico, mejoraría mucho con el condicionamiento físico kinésico motoro, 30 días o por lo menos más de 20 días del preoperatorio, ¿sí? Aumentaría la masa muscular y facilitaría la deambulación precoz en el postoperatorio. El cese de alcohol y tabaco disminuiría el sangrado y las complicaciones de heridas. Bueno, pasamos a un tema muy controversial y la verdad que fue modificándose mucho año a año. Hasta el 2011 se preparaba el colon o el tubo digestivo para una cirugía. A partir del 2000, ¿por qué? Pues se creía que si había una dehiscencia, el paciente iba a tener una peritonitis fecal. A partir del 2011 no se preparó más el colon porque se empezó a ver al paciente, desde la deshidratación, el líquido postoperatorio, la solución hipertónica. Se iba de alta. Capaz que le dijo mi hermano por teléfono, perdón. Sí, porque a mí no me pasó nada, me dijo que estaba esperando solo que lo vinieran a buscar por a partir de 2015 se estudió y se vio que la combinación de la preparación mecánica del colon, pero con soluciones isotónicas, o lo más isotónicas parecidas al plasma posible. Ahí va a traerlo al lunes. Me dijo que me avisaba. Yo estoy con... Bueno, perdón. Bueno, dijimos que en el 2011 no se preparaban los colon porque se preparaban con soluciones hipertónicas como el fosfodón, y los pacientes llegaban a la cirugía con la precarga disminuida, deshidratados, y esto favorecía el alivio postoperatorio. A partir del 2015, con un trabajo que ahora vamos a ver, se vio que la combinación de la preparación mecánica del colon con soluciones isotónicas, como lo es el Varex, más la antibiótico-terapia oral, ¿sí? Que el esquema hasta abajo es metronidazol y neomicina, el día previo, vía oral, disminuye las infecciones del sitio quirúrgico, que no solo son las infecciones de las heridas, sino también las infecciones intraabdominales del lecho quirúrgico, disminuye el alivio postoperatorio, disminuye la dehiscencia anatomótica y la mortalidad a 30 días. La estrellita muestra que todos los 4 parámetros son estadísticamente significativos. El ayuno preoperatorio. Bueno, es muy común, o en el saber popular de una clínica, que el paciente cena la noche anterior y después no come más nada hasta la cirugía. Ahí se generan varios inconvenientes. Primero, que si la cirugía no es a primer término, el paciente muchas veces estaba más de 12 horas en ayuno, ¿sí? Por lo que el paciente llegaba realmente deshidratado y con un metabolismo que tendía al catabolismo. Eso retrasa e impide el correcto postoperatorio. Por lo que los líquidos claros, como el agua, el té, el café, jugo de fruta sin pulpa, y vamos a hablar después de la maltodextrina, sin incluir alcohol, se pueden tomar hasta 2 horas del preoperatorio, tanto para anestesias regionales como anestesias generales, ¿sí? Y el ayuno para sólidos es de 6 horas. Es muy importante el trabajo de la enfermera, que esté educada en ERAS, o en optimización, perdón. Si el paciente se interna a las 8 de la mañana y se opera a las 3 de la tarde, que se le vaya dando el líquido para que solamente tenga 2 horas de ayuno. Este es el trabajo que demostró que dar 2 horas líquidos, hasta 2 horas antes, versus 6 horas de ayuno, no aumentaba el contenido gástrico ni el pH, ¿sí? Por lo tanto, el grupo que hablaba de que iba a tener vómitos o más riesgos de aspiración, se cancela esa teoría. Las bebidas carbohidratadas se suman a los líquidos claros y se sugieren carbohidratos complejos. La verdad que nosotros usamos, nuestra nutricionista usa, la maltodextrina, ¿sí? Es, como dije, un carbohidrato complejo, vienen sobrecitos que se diluyen en agua y realmente mejoran la performance de la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Disminuyen la insulinoresistencia con toda la cascada fisiopatológica desfavorable que eso conlleva, ¿sí? Mejorando la sensación de bienestar del paciente y reduciendo la sensación de sed y hambre. Muchas de las cosas de las que los pacientes se quejan cuando o se les suspende la cirugía o se retrasa el inicio de ella. Bien, bueno, esta es la cascada fisiopatológica de la resistencia a la insulina, ¿sí? En el contexto de un postoperatorio o de un perioperatorio. La resistencia a la insulina, que genera hiperglucemia postoperatoria,
aumenta la estadia hospitalaria y aumenta las complicaciones postoperatorias, por desviar la curva de metabolismo hacia un catabolismo proteico, disminuyendo la cicatrización, la respuesta inmune, que se ve en laboratorios por la interleuquina 6, disminuye la masa muscular y la fuerza muscular. Si un paciente no tiene fuerza muscular, no tose y hace neumonías, y no se moviliza y se retrasa su alta. Y aparte, tromboprofilaxis. Aparte se generan trombos, por lo que la tromboprofilaxis también es muy importante. La tromboprofilaxis, no voy a poner cuadrito, pero hay que categorizar al paciente en scores de riesgo para tromboembolismo. Muchas veces hay pacientes que solamente con la deambulación precoz, si no tienen antecedentes, deberían estar bien en cirugías abdominales menores o ambulatorias. ¿Sí? Esta charla y la optimización va guiada a cirugía abdominal mayor, por lo que sí deberían usar, más cuando es por patología maligna o cirugía pelviana, las medias elásticas de compresión, ¿sí? Que se comercializan bajo el nombre de medias antiembólicas de 18 milímetros de mercurio, y la verdad que lo aclaro porque se utilizan, y más en nuestro medio, en toda la Argentina diría, las vendas elásticas, ¿sí? Y la verdad que hay pocos trabajos, pero los únicos trabajos que hay que comparan vendas y medias elásticas hablan a favor de la media elástica, perdón. Ahí está la diferencia, esa es la venda, esa es la media, que puede estar por debajo o por encima de la rodilla, ¿sí? Y la diferencia es que la venda en más del 60% de los casos se coloca mal, y al colocarse mal se generan zonas de compresión y descompresión que generan turbulencia venosa y aumenta, no solo no disminuye, sino que aumenta el tromboembolismo, ¿sí? Por lo tanto, colocar vendas, la mayoría de las veces, es hacer daño. Por eso preferimos las medias elásticas. En Roca hubo buena aceptación a la media elástica, perdón, pero venían con un voladito y la gente no la compraba. Bueno, las medias de compresión neumática intermitente también son de uso en instituciones que están más acostumbradas a tener alto volumen de cirugía abdominal mayor. Normalmente las medias se dejan hasta que la deambulación del paciente. El paciente pasa la terapia intensiva y se sacan antes de que camine. Y bueno, el Clexane se utiliza, disminuye la trombosis y la mortalidad en los estudios, y hoy en día se está usando para pacientes oncológicos, con cirugía abdominal mayor, más que nada pelviana, se usa mucho en patología prostática, la profilaxis excedida, ¿sí? Los pacientes se le da 30 días o 28 días de heparina de bajo molecular. Hay muchos problemas en los pacientes al alta, porque nosotros estamos optimizando el postoperatorio, estamos dando altas tempranas, y hay muchas veces los pacientes en nuestro medio tienen problemas para que la obra social le vaya a la enfermera a la casa a poner el Clexane cuando dimos el alta a los 3 días de la cirugía. Por lo que muchas veces están 2 días internados esperando que una prepaga, una obra social, le dé el enfermero para que le ponga el Clexane. Es un tema que tenemos que pulir. Bueno, ahí vimos venda, bandera roja, media, bandera verde, media por encima de la rodilla. No hay diferencia en la bibliografía de media por encima o por debajo de la rodilla. Ahí están las medias de compresión neumática intermitente. Bueno, tema importante, la profilaxis antibiótica y la antisepsia cutánea. También un tema muy controvertido todos los días en quirófano. Disminuyen la infección del sitio quirúrgico, como hablamos, no solo heridas, sino intraabdominal. El antibiótico no solo debe incluir gérmenes aerobios, sino también anaerobios, más cuando estamos operando tubo digestivo. El embrocado o pincelado de la piel, que en nuestro medio se ve mucha iodopovidona, pero que los primeros que dejaron de usar iodopovidona fueron los cirujanos de cabeza y cuello, pero por un tema del yodo nomás. Pero bueno, la bibliografía habla muy a favor, de hecho más del 40% de las infecciones menos que el alcohol clorhexidina, ¿sí? Es una mezcla que se comercializa, es cara, más cara que mezclar alcohol y clorhexidina, por lo que muchos laboratorios de las clínicas los preparan ahí mismo, en su propio lugar. Otro tema importante es el clipping, o el afeitado, ¿sí? En mi residencia nos hacían afeitar las ingles con la hoja 24 de bisturí, ¿sí? O con una Gillette. El paciente le hacían afeitar con una Gillette, estaba escrito en la hoja preoperatoria. Se vio que aumenta las infecciones de piel, ¿sí? Por lo tanto, no iodopovidona,
sí clorhexidina alcohol, no hojita de bisturí, sí clipping, o afeitado con rasuradora con cabezal desmontable, por un tema de, más en la época de pandemia que vivimos. La medicación preanestésica, algo nombramos, hay que evitar usar drogas que estén mucho tiempo en el cuerpo para que la recuperación sea más rápida. El paciente camina antes, disminuimos el hilio postoperatorio al fomentar la deambulación precoz, y el alta es más temprana. Bueno, protocolo anestésico también, usar drogas de vida media más corta, ¿sí? Endovenosas. Después hay algunas recomendaciones particulares que, si bien son para anestesia, es importante saberlas, porque cuando estemos en el quirófano, si vemos que hay algo que se aleja de la práctica que tiene mejores resultados, podemos llamar la atención, ¿sí? Para reducir el estrés, desde el punto de vista anestésico, la fluidoterapia que da por objetivo es el gold estándar con el Doppler esofágico, vamos a hablar detenidamente de eso. El monitoreo hemodinámico, la verdad que son aparatos caros, pero las clínicas las tienen, que es el EBMIR o el Vigileo, que principalmente captan los parámetros hemodinámicos del paciente y le tiran un número del anestesiólogo de cuánto líquido le tiene que pasar, entre otras cosas. La analgesia multimodal, evitando los opiáceos y favoreciendo el uso de AINES o de otro tipo de analgesia, como por ejemplo los bloqueos regionales o por sectores. En cirugía abierta, la analgesia peridural torácica o los bloqueos regionales. Se usa muchísimo el TAP-LOC hoy en día, y en la cirugía laparoscópica el catéter epidural. ¿Sí? La poca aplicación que hay de anestesia epidural muchas veces no depende del anestesiólogo, sino del médico o del enfermero que lo va a ver en la terapia. Bueno, prevención de náuseas y vómitos postoperatorios. Es sabido que muchas veces lo que retrasa el alta del paciente o lo que prolonga su estadía son las náuseas o los vómitos. La profilaxis farmacológica y no farmacológica reduce casi hasta la mitad esta incidencia. Las drogas las conocemos, es el Reliberan y el ondansetron, pero la profilaxis no farmacológica también la tenemos que conocer. ¿Sí? La alimentación oral precoz retrasa, ¿sí? Disminuye las náuseas y los vómitos. La maltodextrina, como carb load, también disminuye las náuseas y los vómitos. Y los opiáceos, conocidos también generadores de hilio postoperatorio, retrasarían las náuseas y los vómitos. ¿Sí? El abordaje quirúrgico, todos sabemos muy bien que la laparoscopía, frente a la cirugía convencional laparotómica, tiene menor estadía hospitalaria, menor dolor de la herida por el tamaño de la incisión, menor uso de analgésicos, volviendo al tema de costos en salud, menor náuseas y vómitos postoperatorios, menores deventraciones de heridas, y genera menos estrés en el cuerpo, por lo que tiene menos inmunosupresión. ¿Sí? Por lo tanto, la recuperación es más rápida. En los trabajos, la evidencia no demuestra una diferencia, o una ventaja, perdón, entre la cirugía robótica, la cirugía de incisión única, o la mano asistida, versus la laparoscopía. Estamos hablando de cirugía de gastrointestinal, ¿sí? Sí, en la cirugía robótica tiene algunas ventajas, pero en cirugía urológica, principalmente de próstata, y en alguna patología oncológica, oncoginecológica. Bueno, habíamos nombrado algo de no sondas y drenajes, o pocas sondas y drenajes. ¿Sí? La sonda nasogástrica genera complicaciones pulmonares por atelectasia. ¿Sí? La verdad que el paciente que tiene una sonda nasogástrica hipoventila o tiene una ventilación más superficial, es molesta. ¿Sí? La mayoría de veces que se salen, se la arrancan, y genera hilio postoperatorio por decúbito con la mucosa del lumen intestinal. ¿Sí? Por lo tanto, una sonda nasogástrica retrasaría la estadía hospitalaria. La sonda nasogástrica se debería usar solamente después de la inducción anestésica y para sacar el aire que se fue para el tubo digestivo, solamente en la inducción anestésica. Y debería retirarse antes del despertar. Tuvimos una charla justo esta semana con cirujanos que hacen cirugía esofagogástrica que me preguntaban si dejar sonda nasoenteral en una gastrectomía, por ejemplo, una gastrectomía total, con reconstrucción en Niederruck, en un esófago yeyuno, anastomosis en Niederruck. Y la verdad que buscando la radiografía no se usan, y hablando con gente que se dedica en centros de alto volumen, dejar sonda nasoenteral, sería en el caso de la gastrectomía total, no se usa tampoco. ¿Sí? Bueno, la eutermia.
El manejo, este fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando conocí el tema de optimización perioperatoria, que era la temperatura. ¿Por qué? Porque en la residencia, yo en quirófano tenía que estar con 5 ambos, porque la verdad que hacía frío. Y el problema principal del mantenimiento de la eutermia es que en los quirófanos no le toman la temperatura al paciente, ¿sí? Un paciente hipotérmico, o sea, con su temperatura por debajo de 36 grados, sangra más, se infecta más, tiene más complicaciones cardíacas, las heridas le duelen más, y al temblar genera más consumo de oxígeno. Nosotros queremos guardar todo el oxígeno para la cicatrización, para que llegue oxígeno a la sangre a una anastomosis, por ejemplo. ¿Qué medidas tomamos para evitar la hipotermia, perdón? Calentar los fluidos endovenosos que se van a administrar, los sistemas de aire forzado, el que más se usa es el Huggy Bear o bocito que abraza, que es una lona que se infla con aire caliente por un dispositivo externo, ¿sí? Importante del uso del Huggy Bear es que se ponga en el tórax, para que caliente el corazón y los grandes vasos, y con el volumen minuto rápidamente se lleve el calor a todo el cuerpo, porque a veces lo ponen en las piernas, o se lo ponen en la cabeza, o en el brazo, no sería un buen uso. Bueno, el uso de la laparoscopía versus laparotomía, ¿sí? Y si es laparotomía, con incisiones lo más chicas posibles. Cada centímetro de exposición de peritoneo es 1 grado menos que pierde el paciente, ¿sí? Adecuar la temperatura ambiente, tiene que estar el paciente calentito, no el cirujano fresquito, ¿sí? Y evitar el uso de apósitos húmedos. Y esto es algo que se ve mucho. Muchas veces cuando hay una evisceración en una laparotomía, se coloca o el campo, un campo chico, o una gasa grande, un apósito húmedo con solución fisiológica caliente, ¿sí? Se le pone arriba de todo el intestino. Eso a los 30 segundos ya está frío, ¿sí? Y se da el efecto de campera de jean mojada, en el que te da más frío que el calor que te evita. Por lo que se vio que sirve es el nylon. El nylon evita la pérdida de calor, genera un efecto invernadero, se va a ver porque se transpira el plástico, y evita la pérdida de calor. También es importante prevenir el otro extremo, la hiperpirexia, ¿sí? Que se da por ejemplo en el CIRS, y todo esto se da solamente midiendo la temperatura del paciente. De preferencia la esofágica. Vienen con los monitores anestésicos. Bueno, llegamos a un tema que es uno de los pilares de la optimización, que es la fluidoterapia. Es muy difícil resumir fluidoterapia en 2 o 3 diapositivas, pero los temas principales, que son los de todos los días en quirófano, son no corregir una hipotensión normovolémica dándole volumen al paciente, ¿sí? La mayoría de los pacientes durante la inducción anestésica se hipotensan, y no es porque esté sangrando, sino porque se genera redistribución por las drogas de la inducción anestésica. El propofol, el fentanilo, el midazolam, todos generan hipotensión, y hay que corregirlo con drogas, ¿sí? No con volumen, sino generamos sobrecarga y complicaciones pulmonares, y en el caso de la cirugía del tubo digestivo, el swelling con el edema de la anastomosis y la dehiscencia. Bueno, las causas más frecuentes de hipotensión normovolémica, como hablamos, se dividen en distributivas y no distributivas. Bueno, la redistribución es por vasodilatación periférica, por drogas anestésicas. La ventilación mecánica, cuando se fuerza mucho la PIP, también genera hipotensión. El bloqueo epidural torácico por irritación de la meninge genera también hipotensión. Y el inotropismo negativo característico de cada droga de la inducción, o del mantenimiento de la anestesia. Bueno, esta diapositiva es muy importante. La fluidoterapia se divide en 3. La terapia de volumen del preoperatorio, del acto quirúrgico en sí, y del postoperatorio. La fluidoterapia del preoperatorio es lo que hablamos. Evitar el ayuno prolongado para evitar la deshidratación, ¿sí? Y la preparación mecánica del colon, que sea isosmótica, no hiperosmótica. Nunca va a ser isosmótica, pero es lo más isosmótica al plasma, ¿sí? Varex versus fosfodol. En el intraoperatorio vamos a ver 2 tipos de terapia de fluidoterapia. Una es el fluido que tenemos que darle al paciente por las pérdidas que tiene extravasculares, que son constantes y son las que siempre son en más, pero deben ser tendiendo a un balance 0. ¿Sí? En un paciente de peso estándar es de 3 más menos 2 mililitros kilo hora. O sea que un paciente no debe recibir más de 5 mililitros kilo hora de líquido, ¿sí?
ya hay ningún trabajo desmiente que hay que usar Ringer en vez de solución fisiológica para la fluidoterapia de mantenimiento, y como dije, trata de reemplazar la pérdida extravascular. Por otro lado, en el acto quirúrgico está la terapia de volumen, que es el volumen dinámico que tenemos que cuidarnos en el paciente, que es aquel que es característico o individualizado para cada paciente. Esto es lo que se llama fluidoterapia guiada por objetivos, ¿sí? Se dan bolos de 200 mililitros de coloides, las gelatinas son las que más se usan en Argentina, que buscan optimizar el volumen sistólico, ¿sí? Optimización del volumen sistólico y respuesta a volumen son dos términos modernos en fluidoterapia perioperatoria y tratan la hipovolemia, ¿sí? ¿Por qué digo términos modernos? Porque hasta no hace mucho no se valoraba la respuesta a volumen, no había un monitor hemodinámico como hay ahora, como el Vigileo, el EDEMIL, que por la vía central, por la vía arterial, por el Doppler esofágico, toman datos del paciente, de su volumen sistólico, de su gasto cardíaco, de su índice cardíaco, y lo traducen a cuánto líquido le falta, eyección a eyección, ¿sí? En el postoperatorio, la alimentación oral temprana y la oliguria permisiva son los ítems a seguir. Oliguria permisiva es entender a la oliguria del postoperatorio como una respuesta al estrés de la cirugía, ¿sí? Y no pasar líquido solo porque el paciente orina menos. Llevaríamos a la sobrecarga y a las complicaciones. Bueno, lo que hablamos recién, la fluidoterapia guiada por objetivos, hoy en día el objetivo más valorado es el volumen sistólico que se mide por el Doppler transesofágico, ¿sí? En realidad son instrumentos costosos, en las salas anestésicas normalmente los compran los anestesiólogos, al igual que el ecógrafo para poner vías centrales o hacer los bloqueos superficiales. ¿Qué objetivos? El más usado, como dije, volumen sistólico. Desmentir mitos. La presión arterial, como dijimos, y la frecuencia cardíaca no son buenos indicadores del estado de volumen del paciente. Por lo tanto, un paciente hipotenso no siempre está hipovolémico, como dijimos, por principalmente la vasodilatación periférica. La presión venosa central y la presión Gauge son malos predictores del estado de volumen. El ácido láctico es bueno, pero en shock séptico. La verdad que para un paciente intraoperatorio no es buen marcador. La saturación venosa de oxígeno está poco estudiada para manejar el volumen, más allá de la cirugía cardíaca. Y la diuresis, un paciente que no orina o orina poco, no es buen medidor del volumen sistólico. Como dijimos, por la oliguria secundaria al estrés quirúrgico. Bueno, índices dinámicos. El volumen sistólico es un ejemplo de índice dinámico y también es otro término moderno en fluidoterapia intraoperatoria. Bueno, este trabajo es el más importante sobre Doppler esofágico y fue el que demostró que usar Doppler esofágico para guiar la fluidoterapia versus el manejo a discreción del anestesiólogo habitual mejora el volumen sistólico y el gasto cardíaco, disminuye la estadía hospitalaria, disminuye las complicaciones, hay una tolerancia oral más rápida, ¿sí? Y hay menos respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Por la medición de la interleucina 6 específicamente. Bueno, otro tema controversial es el uso de drenajes en la cavidad peritoneal. Bueno, hay dos tribunas. Hay los defensores del uso de drenajes, dicen que se usa el drenaje en la cavidad peritoneal, abocado al lecho o a una anastomosis, por si el paciente sangra o hay una dehiscencia, para que nos avise, y si hay una dehiscencia muchas veces para que sea una fístula dirigida. La verdad que en la experiencia uno es lo que podría ver, pero si nos basamos en la evidencia, los trabajos publicados de drenaje en la cavidad peritoneal muestran que solo el 5% de los pacientes que tienen dehiscencia tienen realmente un débito positivo desfavorable en el drenaje. Pus, materia fecal, bilis, ¿sí? ¿Por qué? Por migración o obstrucción, ¿sí? Hoy en día hay drenajes menos invasivos, hay drenajes que no se obstruyen, Jackson Pratt, etc. Aspirador tipo perita. La verdad que se utilizan, pero si hay que utilizarlo, que tiene indicaciones precisas, hay que retirarlo lo antes posible, ¿sí? Y tratar de evitar el uso de rutina. Dificulta la movilización, genera más dolor y disconfort. La sonda vesical.
Bueno, el uso rutinario de sonda tampoco es aconsejado, aumenta las infecciones urinarias, ¿sí? Y clásicamente se decía que había que dejar la sonda vesical durante toda la estadía del catéter epidural torácico. La verdad que no, el paciente tranquilamente puede orinar con el catéter puesto, ¿sí? De vuelta a la sonda, solamente en indicaciones precisas, ¿sí? Cirugías, y no depende tanto de la duración de la cirugía, sino del tipo de cirugía y si hay posibilidad de daño de nervios, ¿sí? Por ejemplo, una colectomía derecha, dejar una sonda vesical no debería tener sentido, ¿sí? Sí, probablemente un recto bajo, con una lesión localmente avanzada, donde podría haber lesiones, hasta visibles intraoperatoriamente, de los plexos vesicales nerviosos. La prevención del ilio postoperatorio es un poco lo que venimos hablando desde que empezamos. Es disminuir el uso de analgésicos opiáceos, evitar la sobrecarga de volumen, ¿sí? O sea, los opioides generan ilio. La sobrecarga hídrica genera ilio, ¿sí? Las sondas y drenajes por decúbito generan ilio, y aparte por molestia, y el paciente no se mueve de la cama porque le molesta la sonda o el drenaje. La movilización precoz evita el ilio. La alimentación oral temprana también evitaría el ilio. El chicle es algo muy particular, ahora vamos a hacer una salvedad. Realmente el uso de chicle, ¿sí? Estimula el peristaltismo intestinal, ¿sí? Inicia la onda motora muscular del intestino y se usa, ¿sí? Realmente tiene un buen grado de recomendación. El uso de cirugía con trauma parietal mínimo disminuye el ilio postoperatorio. Después hay dos drogas. El óxido de magnesio ya no se usa realmente, el Bimopan no se usa en Argentina, realmente se usa en algunos lugares de Estados Unidos y en Londres, específicamente porque Londres y Quebec y un país y una provincia, perdón, de México son los únicos 3 lugares en donde, para que se pueda habilitar una institución de salud, se debe utilizar el protocolo de ERAS, ¿sí? Por orden, ¿sí? Por lo que para que una clínica, un hospital en esos 3 lugares que nombré se pueda habilitar, tiene que tener instalado el protocolo de ERAS, ¿sí? Bueno, por lo que en esos lugares se usa el Bimopan. No sé si hay conflictos de interés. Bueno, el chicle. La verdad que el chicle es un temita muy particular. Nosotros tratamos de hacer un trabajo, bueno, nos desalentamos cuando los residentes tenían que ir a comprar el chicle, pero el chicle, hay evidencia muy heterogénea. Los trabajos con N chico realmente demuestran que no hay mucha diferencia o que aumentan las náuseas y los vómitos, ¿sí? Pero realmente esta revisión de la Cochrane demuestra, que es la más grande que hay, demuestra que el chicle disminuye los 3 tiempos. Hablo de 3 tiempos porque todos los trabajos que hablan de ilio postoperatorio o de motilidad intestinal hablan del tiempo de eliminar el primer gas, el tiempo de eliminación del primer movimiento intestinal, o sea, la primera ida del cuerpo, y el primer ruido hidroaéreo, ¿sí? Y el chicle disminuye los 3 tiempos. Disminuye las náuseas y los vómitos, no los aumentan, ¿sí? Reduce la estadía hospitalaria, y no altera ni la mortalidad, no aumenta las infecciones, y el paciente no se reinterna, más que no usa chicle, por lo que sería una recomendación fuerte el chicle. Matías Tejido. Bueno. La analgesia postoperatoria. Hablamos de la analgesia postoperatoria y dijimos que el gol estándar es la analgesia multimodal, ¿sí? Evitando el uso de opiáceos, ¿sí? Si hay que usarlos, que sean de vía media corta, ¿sí? Usar anestésicos locales, bloqueos, ¿sí? La anestesia epidural torácica, la nombramos, los TAF blocos, bloqueos del plano del transverso, se usa mucho en laparotomías medio o bajo umbilicales. Cobra protagonismo el paracetamol endovenoso, ¿sí? Pero es una droga excesivamente cara, por lo que no se usa mucho. Y bueno, los AINES también cobrarían un poco de importancia si dejamos los opioides de lado, ¿sí? Bien, la nutrición es otro de los puntos importantísimos que hay que saber en la optimización perioperatoria. La alimentación oral temprana, la hemos nombrado, ¿sí? Disminuye las infecciones, disminuye la estadía hospitalaria, ¿sí? No aumenta la dehiscencia, y solamente aumenta los vómitos cuando le damos dieta al paciente. A las 2 horas de una cirugía con anestesia general, el paciente no debería vomitar ni tener náusea, si cumplimos con el tratamiento multimodal de ilio que hablamos anteriormente, ¿sí?
Bueno, el uso de suplementos nutricionales orales, ¿sí? Que se dan el día previo a la cirugía y por 4 o 7 días, nosotros en nuestro caso usamos por 7 días en el postoperatorio, que ayudan a conseguir, ¿sí? Metas energético-proteicas. Como dice, suplementan, complementan, ayudan a la dieta oral que debe ser precoz, ¿sí? No está puesto acá, pero en los pacientes que tienen desnutrición severa, ¿sí? Pacientes que normalmente viven en zonas más alejadas a las grandes urbes, pacientes que tienen menos información y probablemente que tengan enfermedades más avanzadas, acuden tarde a la consulta, pacientes con desnutriciones calórico-proteicas, los suplementos nutricionales orales deben darse por lo menos 30 días antes de la cirugía para llegar a las metas energético-proteicas adecuadas. En una charla de optimización, un nutricionista muy bueno, Greger del Hospital Austral, hablaba de que él, si el paciente no tenía una meta energético-proteica cumplida, contraindicaba la cirugía. Como un hematólogo contraindica una cirugía por medicación, o como un cardiólogo podría contraindicar una cirugía por pobre función ventricular. Bueno, en su centro, en el Hospital Austral, el nutricionista, si el paciente no está en condiciones nutricionales, contraindica la cirugía. Seguramente después los operen igual, pero él la contraindica. Bueno, el uso de inmunonutrientes es muy importante, son cosas nuevas. La arginina, la glutamina o el omega 3 disminuyen las complicaciones y disminuyen la estadía hospitalaria. Bueno, el paciente debe movilizarse tempranamente. ¿Qué es temprano? A las 2 horas de la cirugía el paciente no debe tener ningún problema para movilizarse. Estamos hablando de un protocolo estándar, ¿sí? Si en la cirugía el paciente tuvo un sangrado masivo, con una rafia de la aorta y, bueno, más complicaciones, hay que ajustarse al paciente. Pero el lineamiento general de una cirugía abdominal mayor es que el paciente debe movilizarse tempranamente, ¿sí? El problema más grande es en la enfermería. Bueno, movilización temprana reduce complicaciones pulmonares y reduce la insulinoresistencia, que se acuerdan, desviaba el metabolismo hacia más catabólico. Movilizarse tempranamente disminuye el ilio postoperatorio, ¿sí? La verdad que la movilidad del músculo esquelético desvía la irrigación hacia el tejido intestinal, ¿sí? La movilización temprana más el soporte nutricional combinados llevan a una mayor fuerza muscular y a una recuperación postoperatoria más rápida, ¿sí? Grado de recomendación fuertísimo. Bueno, todo lo que hablamos solamente cobraría sentido si hacemos una correcta auditoría de lo que estamos haciendo. Si todas estas medidas las implementamos, ¿sí? Teniendo o no teniendo un software de ERAS, o sea, comprando o no el paquete ERAS, si uno meticulosamente cumple o trata de seguir estos lineamientos, debería auditarse, ¿sí? Ver sus resultados, para ver si realmente los estamos haciendo, si todo nuestro equipo los está haciendo, y si realmente tenemos buenos resultados, porque de esta auditoría salen los nuevos trabajos y las nuevas recomendaciones. Bueno, la auditoría se divide en 3, ¿sí? Los resultados clínicos per se, como por ejemplo si hubo o no complicaciones, ¿sí? Cuánto estuvo internado el paciente, ¿sí? Porque después una recomendación va a variar, ¿sí? Si el paciente come chicle o no, depende de si con y sin chicle estuvo 5 o 12 días internado, por ejemplo. La readmisión o reinternación, la experiencia del paciente y su recuperación. Todos los trabajos que hablen de experiencia del paciente y grados de satisfacción y hasta de dolor son muy subjetivos, por lo que nunca tienen buenos niveles de evidencia, pero sí tienen un fortísimo grado de recomendación. Esa es la importancia del GRADE, que combina ambos factores. La medición de la adherencia al protocolo, ¿sí? Realmente es lo más difícil, ¿sí? que es admitir los errores, ¿sí? Ahí está el famoso dibujo de los trabajos, y obviamente es importantísimo ser objetivos, ¿sí? Porque estamos contribuyendo a un trabajo mundial, ¿sí? Que es entre todos, que es a lo que tiende ERAS, ¿no? A hacer un gran trabajo multicéntrico entre todas las instituciones de salud, ¿sí? Hablar y homogeneizar el idioma. Bueno, el sistema interactivo y de auditoría y de recolección de datos está en la página, que es erasociety.org. Y finalmente, estos protocolos se comparan en el grosso modo, ¿sí? En la vista alejada, omnisciente, de los cuidados tradicionales, que tienen menos morbilidad, menos mortalidad,
menor estadía hospitalaria, menores costos, que es lo que nos llevó a todos acá, la recuperación más rápida, ¿sí? Y no aumenta la reinternación, ¿sí? A diferencia de, como hablamos al principio, de los protocolos Fast Track. Es muy fácil leerlo, entenderlo, dar la charla sobre ello, pero lo importante es llevarlo a la práctica, ¿sí? Muchas veces uno se entusiasma y está muy entusiasmado, pero no hay que aflojar, porque con el tiempo yo soy testigo de que con el tiempo y el encarnizamiento las prácticas se llevan a cabo, ¿sí? Hay que insistir, insistir, la verdad que con el tiempo se van viendo los cambios, y una vez que la gente ve que los cambios son favorables, ya no solo los practica, sino que los educa. Bueno, un poco también el objetivo de la charla es invitarlos a que en sus servicios, sus sectores, dentro de sus instituciones de salud, creen un equipo de optimización, ¿sí? Así como está el comité de tumores, ¿sí? Con el oncólogo, el psicólogo, el cirujano, el nutricionista, el radiólogo, el radioterapeuta. El equipo multidisciplinario en optimización debe involucrar al enfermero, muchas veces a uno que lidere enfermería en la sala, a alguien que lidere enfermería en la terapia, a un nutricionista, ¿sí? Siempre hay que nombrar a uno que lidere, después entre ellos se habla. Pero es muy importante la comunicación, ¿sí? Al terapista, ¿sí? Al jefe de kinesiología, al anestesiólogo y al cirujano. Bueno, en anestesiología es muy importante, y se ve en los centros de alto volumen, que el anestesiólogo, nosotros por ejemplo, teníamos el anestesiólogo que hacía optimización, ¿sí? Y la verdad que es importante que el anestesiólogo que esté con uno, específicamente con una especialidad, por ejemplo, el anestesiólogo que haga coloproctología, el anestesiólogo que haga cirugía cardiovascular, el anestesiólogo que haga HPV, el anestesiólogo que haga cirugía general, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente con la práctica y con la homogeneidad de la práctica es cuando realmente vemos los resultados, ¿sí? Yo, bueno, quiero agradecer a Martín Quiroga, que es el anestesiólogo que hace con nosotros en el grupo de Leven Salud, optimización, me dio una mano con la parte de fibroterapia, la verdad que son términos que los cirujanos desconocemos mucho, y él es nuestro anestesiólogo optimizador, ¿sí? Realmente día a día yo leo un trabajo y le mando a él, y él me explica, o él lee un trabajo de optimización y no entiende la parte quirúrgica y me manda un WhatsApp y me pregunta, ¿sí? Este es el feedback que tenemos que buscar. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, muy interesante, Manuel, y muy práctico también. Bueno, creo que todos los que vamos tratando de evolucionar en la cirugía nos hemos interiorizado de ERAS y básicamente de recuperaciones tempranas. Por ahí marcaste un par de tópicos que por ahí en el medio cada uno son los más difíciles de implementar, que es el trabajo multidisciplinario. A mí puntualmente me pasa que hago cirugía a veces gastrointestinal mayor y no logro que los anestesiólogos, digamos, sea el mismo para la cirugía más compleja, en la cual tiene que tener un manejo. Cuando tratan de fluidoterapias, mucho leen el tema de optimizar, bajan volúmenes, pero no usan noradrenalina, por decir algo bastante simple. Pacientes salen muy hipotensos, obviamente oligoanúricos, y después tienen toda la crítica de la terapia que el paciente llega en esas condiciones. Entonces, ahí tenemos como un cortocircuito anestesiólogo, terapia, muy, 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 muy malo, diríamos, para la recuperación. Creo que, no sé, pero al menos en ningún lugar de Neuquén que yo conozca usan ecodoppler esofágico, al menos de las instituciones que yo conozco. No sé si alguno me puede corregir con eso, quizás sí están usando. Y se plantea como básico para el control de volumen, ¿no? De fluido. Y si ya no lo tenés, empezás a jugar, diríamos, con hacer bajo volumen sin un control óptimo. Y ahí ya, digamos, por más que lo quieras, tengas la predisposición, no lo vas a hacer completamente bien y ahí van a venir algunos problemas. Menos es lo que yo veo más que nada en la práctica, que nos cuesta mucho mejorar, ¿no? Por ahí tratan de hacer
control de volumen, mejoramos el tema del edema de las anastomosis, pero sacan un paciente bastante mal del hemodinámico porque no hicieron un control efectivo total. Digamos, eso creo que es lo que nos está faltando, al menos en el medio mío. No sé los demás si tienen alguna experiencia parecida. Perdón. Manuel. Javi. Muy interesante, muy bueno, Manuel, te felicito. Por ahí muchos incorporaste muchas cosas que por ahí uno no está habituado. Es cierto que hoy en día tenemos que seguir ese lineamiento de poder trabajar más en equipo inter o multidisciplinario. Es cierto lo que dice Germán, el tema por ahí llevarlo de la teoría a la práctica cuesta mucho, inclusive en el hospital nos cuesta mucho, o sea que va a costar, pero todo es un proceso que tenemos que seguir insistiendo. Y el tema de hay mucho de empirismo también y mucho sobre todo por ahí de cirujanos que llevan muchos años, en el cual es difícil hacerlo cambiar. ¿Viste? Cambiarle el chip realmente cuesta mucho, y hablando de esto de la sonda nasogástrica, de los drenajes abdominales, hay muchas cosas que ya no se utilizan, pero hacerlo cambiar realmente cuesta y siguen haciendo lo mismo, porque siempre lo hicieron lo mismo. O sea que bueno, habrá que seguir trabajando en eso. ¿Sí? Y el tema esto de los anestesiólogos, bueno, sí, pasa en todo lado. Pasa en los hospitales, pasa en la parte privada, sobre todo, viste que uno por ahí está más con cirugía más compleja, donde sabemos que esa esas tres patas, lo que yo llamo el equipo quirúrgico, el equipo anestesiológico y el de terapia, tiene que coincidir. Si no, viste, si falla una de esas patas, realmente puede fallar todo. O sea que por ahí haces una buena cirugía, pero si el paciente fue manejado mal durante el acto quirúrgico, el paciente sale muy comprometido y bueno, después remontar de atrás a los terapistas les cuesta mucho. O sea que bueno, es una cosa que hay que seguir insistiendo en esto, pero bueno, va a llevar su tiempo, pero creo que la charla estuvo muy, muy buena, me gustó mucho. Gracias, Javi. Sí, volviendo un poquito a lo que decía el Doc Nifuri, sí, es difícil. Realmente, en particular para hablar del Doppler esofágico, no es muy difundido en el medio. Bueno, en el grupo de Leven Salud hay, pero porque prácticamente el 60% de las cirugías son cardiovasculares y se tiene que usar sí o sí. Por lo que nosotros, por suerte, en nuestra cirugía oncológica, que el 90% es colorectal, se usa. Pero hay estrategias para no usar el Doppler esofágico, como por ejemplo la vía arterial, ¿sí? Que con eso los chicos tienen que hacer la cuenta ellos, ¿sí? Porque no utilizan el Doppler que se lee a través del monitor hemodinámico, pero no es tan complejo. Y Javi, sí, lo que vos decís es verdad, es muy complejo. Y algo que no comenté, pero que es algo por ahí de todos los días, que no sé si a ustedes les pasará, pero cuando uno opera un paciente y va a la terapia intensiva, ¿sí? Primero que he visto que en la zona hay muchas veces que mandamos a los pacientes a terapia porque en la sala no hay médico de noche, por ejemplo, en donde el paciente podría tranquilamente ir a una sala, ¿sí? La indicación ya ahí se va poniendo medio artesanal de acuerdo al lugar. Eso es una primera obstrucción. Después, por ejemplo, yo le digo egoísmo institucional, que es un poco las clínicas o sanatorios, no creo que pasen en el sector público, pero en muchas instituciones privadas o semiprivadas, el paciente no se sale de la terapia, pero porque lo dejan ahí por un tema de facturación. Es lamentable, pero pasa, y pasa frecuentemente, ¿sí? Me ha pasado, no hace mucho, que el paciente debería haber pasado por la terapia solo esa primera noche y tuvo un paciente en la terapia una semana porque le bajó la glucosa, porque se le encarnó un pelo del pezón o porque se cayó de la cama. Así que son cosas que se pueden revertir y hay que ser optimistas con la educación, demostrando, ¿sí?, a los
gerentes ejecutivos de las instituciones de salud que realmente el dinero que ganarían por tener un paciente internado en terapia, se lo ganan ahorrando en internación, ahorrando en complicaciones postoperatorias, mejorando el performance de trabajo, trayendo otra gente a esa institución, pero bueno, por ahí es un trabajo más a largo plazo y a veces la gente busca resultados más a corto plazo. Pero sí es verdad, hay obstáculos en el día a día, hay muchos problemas de comunicación, terapista cirujano, cirujano terapista, anestesiólogo terapista, ¿sí? Pero en lo que hago hincapié es por eso digo, agarrar a uno, ¿sí? Evangelizarlo, digo yo. Yo, como me acuerdo cuando llegué al grupo de Leven, evangelicé a Martín, leíamos juntos, le encantó, ¿sí? Porque la verdad que empezó a ver que su trabajo podía ser algo más que ir a dormir pacientes. También encontré a un terapista que encontramos cosas en común, ¿viste? Empezamos a hablar de asado, y le metí una optimización. Y la verdad que le gustó. Así que hay que ir evangelizando, por lo menos a uno de cada sector, y ellos van evangelizando a los demás, ¿sí? Pero es fundamental, es muy importante, ¿sí? Hablando, por supuesto, de optimización, no de ERAS, ¿sí? ERAS es una marca registrada, es una sociedad que si bien es sin fines de lucro, busca fines más académicos y hasta de investigación, ¿sí? Pero digo, en la práctica actual de nosotros, tanto en el hospice como en el privado, se empieza así, ¿sí? Empezando a interesarse y empezando a ver que agarrando de a uno de cada sector. Creo que ese es el mensaje. Hola Manu, bueno, yo también quería felicitarte por la presentación, que realmente fue muy interesante. Es un tema que también me gusta y la verdad que lo empecé a seguir cuando en principio leí un artículo de un cirujano dinamarqués de Copenhague, que es Henry Kellett, que empieza a escribir en el 97 sobre fisiopatología del estrés, porque básicamente lo que mencionaste son todas situaciones que lleva al estrés, digamos que es el denominador común, entonces interactuar sobre ello llevaría al beneficio. Y este médico, bueno, justamente habla de eso, de fisiopatología del estrés. Y ahí me llevó, bueno, cuando comenzó previamente con lo que era el fast track y después vino el tema de ERAS y todo lo que comentaste. Yo creo que la diapositiva, digamos, más difícil justamente es esa que pusiste en donde se mezcla la teoría y la práctica, en donde, por ejemplo, un comité de tumores es básicamente teoría, es decir, gente que utiliza la cabeza y pensamos al respecto, pero cuando tenés que llevar a la práctica, y hay tantas variables y tantos eslabones, es todo lo que ustedes estuvieron comentando previamente y lo hace más difícil. Porque si falla cualquiera de los eslabones, o sea, uno como cirujano, y te felicito en la iniciativa, le puede poner todo el mérito, pero si no logra armar ese equipo fuerte que quiera cumplir con el objetivo, los pequeños eslabones te pueden arruinar el resultado final a la hora de hacer la auditoría, como mencionaste y como mencionan también las guías de ERAS. Y claramente lo vemos en un montón de ejemplos, que algunos ya mencionaron. Y, por ejemplo, también situación que nos ha pasado frecuentemente en la clínica, que nos pasa a nosotros, es que muchos de los anestesistas, por ejemplo, no quieren utilizar los catéteres epidurales, porque, claro, lo tienen que controlar después el paciente en la terapia, porque en general no lo maneja el terapista, pero por lo mismo, porque quizás no hay una congruencia de trabajo en equipo entre ellos, y tienen que ir ellos, digamos. Entonces, ¿qué le hacen? Lo que están utilizando mucho es la analgesia con morfina, que le da una analgesia por 24 horas, pero no es lo mismo y también tiene sus complicaciones. Vos hablaste de los opiáceos, digamos. Y menos si al paciente lo operaste un jueves o un viernes, porque se viene el fin de semana. Y entonces tiene que ir el fin de semana a sacar el catéter. Entonces vemos cómo hay un montón de variables que generan sesgo en todo eso. Y yo creo que, eso es lo que hace más difícil que se pueda cumplir con esto, que claramente lo demostraste, que la evidencia dice que es lo mejor, pero bueno, hay que hacerlo, es laborioso, pero lamentablemente no depende de nosotros mismos, sino de un montón de personajes en las diferentes disciplinas que tienen que cumplir como el cirujano lo hace, digamos. Y bueno, te felicito por la charla porque estuvo interesantísima. Gracias, Martín. Sí,
El fin de semana es tierra de nadie muchas veces en las instituciones y es dificilísimo. Y las clínicas mismas, los dueños de la clínica, porque vos decís que explicaste claramente que gastan menos, pero hay muchas cosas que parecen obvias, y en el sistema de salud público también, y es muy difícil combatir contra eso, digamos. O sea, todos te tienen que acompañar. Sí, igual los protocolos, no nos olvidemos, se diseñaron a partir de sistemas de salud en países por ahí con otro desarrollo, en donde el sistema de salud no está fragmentado. Argentina lamentablemente tiene un sistema de salud fragmentado, muchas veces con doble o triple cobertura. Mi mamá es docente, en Buenos Aires tiene idioma, pero como idioma no le cubre o la atienden 2 horas más tarde, tiene OSDE, ¿sí? Y como cuando se jubile va a tener PAMI. Y realmente hay 18.000 coberturas, hay gente que no tiene, no puede acceder a una prepaga. Bueno, después hay temas éticos y de filosofía personal respecto a pacientes que no son nativos de Argentina, pero independientemente de eso, somos un país generoso en salud pública, pero somos un país con un sistema de salud fragmentado. La doble triple cobertura hace que cada clínica vaya corriendo atrás de lo que le conviene a corto plazo, ¿sí? Por lo que sí es difícil que se aplique, sí va a hacer falta una reestructuración a nivel nacional del sistema de salud para que cada clínica deje de pensar en sí misma y pensemos todos como un gran sistema de salud. Pero bueno, por lo menos nosotros, que somos los que tenemos que pensar en los pacientes, por las cosas que tenemos al alcance de la mano, las tenemos que ir haciendo, ¿sí? Porque no dejar un drenaje, no dejar una sonda, bueno, eso es por ahí cosa de todos los días, pero sí charlarlo al anestesiólogo, ¿sí? Charlarlo al terapista después de la cirugía, tomarse el tiempo, ir a hablarle, explicarle por qué, ¿sí? Después, bueno, si sigue haciendo lo que quiere, ya es un problema de él. Pero muchas veces el primer bloqueo es nuestro, y hay que admitirlo. Daniel. Yo te felicito, realmente muy, muy interesante la charla, y también quise intervenir en un tema en el que no conozco profundamente, porque todo el espíritu de la cosa se iba desviando a las dificultades, a lo complejo, al saturómetro transesofágico, y en realidad, y es cierto, todo lo que vos decís es cierto, pero creo que lo más importante es lo último que dijiste. Hay cosas que podemos hacer que están en nosotros mismos, en tomar la iniciativa en nuestras instituciones de decir, che, vamos a poner en marcha un protocolo de, respecto del ayuno, respecto de la sonda, respecto del drenaje, respecto de una serie de cosas que sí se pueden. Hay otras cosas que son caras o complejas, o bueno, o la lógica esta institucional de tener al paciente, como decís, 5 días en terapia, porque es la forma de conseguir un reconocimiento económico para la clínica. Pero junto con eso hay otras cosas que sí podemos hacer. Personalmente llevo 40 años luchando contra los anestesiólogos, en vez de estar a favor de los anestesiólogos, de estar trabajando en conjunto. Pero estoy luchando para tratar de que estén adentro de la sala de operaciones, para que le tomen los signos vitales al paciente y que no miren, no, mirá, tiene 70 de media, está bárbaro. Y ese es el parámetro de la calidad de la anestesia en algunos lugares, ¿no? Pero creo que todas estas cosas uno puede influir de alguna manera y puede tratar de ir llevando el rumbo en el sentido que vos mencionás, y de hecho hay cosas que vos estás haciendo y las estás haciendo acá, no las estás haciendo en Londres. Entonces creo que todos de alguna manera podemos en nuestras instituciones empujar un poquito en ese sentido, ¿no? Pero bueno, realmente muy, muy interesante la charla. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta o comentario, Sofía. Sí, bueno, primero quería felicitarlo porque también me pareció muy interesante. Coincido con el doctor Ruiz porque, bueno, podemos estar horas quejándonos de todas las dificultades que tenemos, pero bueno, todos vivimos acá, todos conocemos las dificultades tanto en el público como en el privado, y creo que lo que queda, o lo que debería quedar de esto, es que depende de la voluntad y del ímpetu que uno ponga para iniciar. Probablemente no vamos a tener el estándar
óptimo en todo lo que se necesita para llevar adelante, pero si uno tiene la voluntad y comienza, siempre va encontrando algún eslabón para formar, digamos, esa cadena, ya sea cuando uno forma un comité de tumores, o inclusive hasta para los protocolos para mejorar esos protocolos dentro de las clínicas, y bueno, obviamente para todo esto de la optimización. Así que creo que lo que tiene que quedar en realidad es que, independientemente de todas las cosas y las trabas que encontramos, depende básicamente de la voluntad de una persona que quiera hacerlo y que quiera comenzarlo, y ahí se va generando el vínculo. Así que bueno, felicitarlo. Claramente es en realidad una charla muy interesante y que llega en un muy buen momento. Gracias, Sofía. Santiago, dale. Bueno, agregar también mi felicitación al doctor. No tengo el gusto de conocerlo en forma personal, pero la verdad que, digamos, uno, como dijo Martín, por ahí no le da en profundidad. Yo sinceramente no lo había leído tanto en profundidad este tema, sí lo había escuchado, pero está bueno en esta época, son disparadores, y uno que le toca a veces ser cabeza de grupo, como me toca en este momento a mí, en un lugar pequeño, la verdad que es un disparador, y ya estoy ciertamente motivado para ver si puedo empezar a generar algunos cambios en la gente más joven, ¿no es cierto? Como dijo Javier, a veces los más viejitos, aunque no soy tan viejo, pero nos cuesta más los cambios, pero los más jóvenes por ahí los podemos motivar para que estos sean disparadores, y en definitiva, como dijo Daniel, hay un montón de cambios que podemos generar nosotros, y que por ahí entramos en esa meseta de que siempre se hizo así o estamos así, y no logramos cambiarlo. Así que nada, agradecerte, y hoy me voy un poco más motivado para ver si puedo generar algún cambio para mejorar en mi servicio. Bueno, muchas gracias, Manuel. La verdad, siempre el mensaje positivo y de superación nos hace crecer, así que por ahí vamos a tener que tratar de ir a pesar de las dificultades. Obviamente en cada sistema hay alguna cosa que es más aplicable, cuando uno puede estar por ahí en el sistema del hospital convenciendo a alguna gente, básicamente convenciéndola, y en el sistema privado por ahí convenciendo a los dueños de que hay otros caminos para ganar plata también. Esto es así. En la parte privada tiene mucho que ver el tema de la terapia y todo eso con un tema de facturación, como dijeron varias veces, y bueno, yo voy luchando cada vez más para no mandarle a los pacientes a terapia y convencerlos de algo intermedio. Hoy se llama la intermedia. En la clínica, entonces tal cual, es así, van a la intermedia, no, el bariátrico no va más a terapia, no tiene que ir, es más, la mayoría de los de bajo riesgo deberían ir a una sala común, y eso se maneja en la mayoría de los centros de alta complejidad o de alto volumen, pero acá te quieren cortar la cabeza, porque te dicen, no, dejalo en terapia un par de días porque todos tienen que comer, y bueno, tenés que ir haciendo el equilibrio con todo lo que te toca en el medio. Así que bueno, te agradezco de nuevo, no sé si Santi. No, una cosa más, no sé si creo que se grabó la charla, después le pediría a Cari se está grabando. Buenísimo, si es que se fue así, porque si bien invité al grupo mío, lo invité medio tarde, me gustaría hacérselo oír al grupo que les mencioné, inclusive a enfermería. Bueno, todo este tipo de situaciones ayudan a motivar, y por lo menos a encender, alguno va a picar en el grupo. Entonces está bueno poder repicar esta charla si la tenemos grabada, chicos. Les voy a agradecer, Cari, después si me la facilita. Después se suben a la página de la sociedad, Santi. Están todos los ateneos grabados. Directamente suben a la página y los pueden ver desde ahí. Bárbaro, gracias. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario más, y si no, los vamos a liberar. De nuevo agradecerle a Manuel por la exposición, a Cari por la invitación, y nos estaremos viendo, si Dios quiere, en 15 días. ¿Sí? Chau, buenas noches. Gracias.
Vos tenés el cierre final ahí, Manuel, para ir dándole el final a la charla ahora, porque Ok. sos el operador, así que ahí ponés finalizar para todos y todo Perfecto. bien. Primero pauso.